Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a este ciclo de capacitaciones que estamos brindando desde el reconocimiento a empresas integradoras. Me permiten presentarme, mi nombre es Ana, yo formo parte de la organización CEDRO y venimos impulsando esta iniciativa de cara con otros socios implementadores como es PADF, CONFIEP, ACNUR, y con el apoyo de diferentes fuentes de cooperación, el gobierno de los Estados Unidos, USAID, Unión Europea, Cooperación Alemana y GIZ. Asimismo, quiero presentarles a las personas que me acompañan el día de hoy, que son unos aliados nuestros, Acción contra el Hambre. Están en sala Alberto Lozada y Luis Enrique Arroyo. Ellos se van a encargar de desarrollar la sesión de hoy, que es inclusión laboral de las personas con discapacidad. Antes que nada, y como suelo también acostumbrar a un breve resumen acerca de lo que es empresas integradoras para aquellas personas que recién se están conectando o es una de sus primeras sesiones de capacitación. Nosotros como empresas integradoras lo que buscamos es sensibilizar y premiar a aquellas empresas que involucran buenas prácticas laborales en sus diferentes organizaciones. Y dentro de estas prácticas laborales se considera la integración de 7 grupos en condición de vulnerabilidad, dentro de los cuales estamos hablando a personas con discapacidad, a migrantes y refugiados, a mujeres, adultos mayores, comunidad LGTBI, afrodescendientes y comunidades nativas o indígenas. Entonces, ya hemos tenido un ciclo de capacitaciones diversas que hemos empezado en el mes de febrero, a razón de todos los días jueves, donde hemos tratado de diferentes temas y hoy nos toca hablar un poco más y conocer a este perfil de las personas con discapacidad y las oportunidades laborales que se pueden abrir en el mundo empresarial. Tenemos este componente de sensibilización y el segundo componente, como les decía, del reconocimiento. Nuestras bases de postulación ya están publicadas en la página web de empresasintegradoras.pe. Los invitamos a poder revisarlas y a canalizarnos cualquier consulta que tengan a través del correo contacto @empresasintegradoras.pe. Y adicionalmente a estas capacitaciones de sensibilización, vamos a tener también unas capacitaciones ya más técnicas, es decir, para poder resolver consultas frecuentes acerca del proceso de postulación, acerca de qué documentos llenar, qué documentos enviar, cómo hacer todo este proceso, y ya lo vamos a estar convocando para estas próximas actividades. Entonces no me voy a extender mucho más, les quiero dar el pase a nuestros grandes aliados, Acción contra el Hambre, para que se puedan presentar y nos puedan comentar un poco más acerca de qué va la sesión del día de hoy. Adelante. Alberto. Gracias, Ana. Sí, gracias, Ana. Primero agradecer a cada uno de ustedes, ¿no?, por estar presentes aquí. La verdad que ese es un esfuerzo, ya que se ha ido gestando desde el año pasado y que se ha llegado a concretar a inicios de año, ¿no? En esta oportunidad, Fundación Acción contra el Hambre es una institución sin fines de lucro que viene promoviendo programas de empleo y de emprendimiento e inclusión financiera. En esta oportunidad tenemos a Luis Arroyo, quien va a ser especialista PSD, ¿no? Tiene bastante experiencia en el tema y nos va a ayudar el día de hoy a conocer un poco inclusión sociolaboral para personas con discapacidad en el Perú. Gracias y te dejo, Luis. Gracias, Ramiro. Gracias, Ana. Buenas tardes con todos y con todas. Mi nombre es Luis Arroyo. Soy especialista en este caso en la temática de discapacidad y actualmente pertenezco al área de empleabilidad de Acción contra el Hambre. Estamos trabajando en este caso con personas, como ya lo mencionó Ana, con personas en este caso en situación de vulnerabilidad. Damos énfasis en la temática para el tema de población migrante y también para el tema de población con discapacidad. A ver, les voy a compartir mi pantalla. Me indican si se puede ver. Sí, Luis, vemos tu pantalla ahorita de escritorio. Ok, ahora sí está la presentación. Sí, ahora sí. Perfecto. A ver, como lo mencionábamos anteriormente, lo que estamos trabajando es la inclusión sociolaboral para personas con discapacidad. En este caso,
quisiera saber si es que de repente por ahí alguien ya tiene conocimiento en la temática de discapacidad, tiene trabajando con personas con discapacidad en sus empresas. A ver, pueden levantar la manito o en todo caso continuamos. Sí, nos están escribiendo en el chat. Sí, sí tienen alguna experiencia, algunos de repente es nuevo. Perfecto. La mayoría nos dice que sí. ¿Qué tipo de experiencia tienen? A ver, ¿con qué tipo de discapacidad? ¿O todavía lo están tratando de insertar dentro de sus empresas? Marcela nos dice discapacidad física. Física, correcto. Muy bien. Call center. Área de admisión. Perfecto. A ver, vamos a avanzar un poquito. En este caso vamos a trabajar el tema de la inclusión, ¿cierto? A ver, a lo largo de nuestras vidas, muchas veces hemos utilizado, se podría decir, y hemos escuchado en su gran mayoría algunos términos, ¿cierto? Discapacitado, incapacitado, minusválido, mutilado, inválido, paralítico, tullido, lisiado, cojo, enano, tuerto, mongolito, anormal, subnormal, retardado mental, retrasado mental, diferente, deficiente de mente, y ahora está de boga especial, ¿cierto? En este caso, estos términos son términos despectivos hacia una persona. Es como si a nosotros de repente por tener de repente una talla menor a la promedio nos empiezan a decir enano, retaco, chato, o sea, en términos hirientes se podría decir, o de repente alguna persona que trabaja que utiliza algún tipo de lentes o de facilidades, le pueden decir cega, tonto, o sea, hay muchas formas en las cuales nosotros nos hacemos conocimiento de una persona con discapacidad, pero el término correcto es simplemente persona con discapacidad. Inclusive actualmente hay se podría decir, divergencia de ideas de cómo mencionar o cómo llamar a una persona de repente con síndrome de Down o con algún retardo mental. Se le dice personas con habilidades diferentes o con habilidades distintas o personas especiales. Esos términos también son incorrectos, porque todos, absolutamente todos, tenemos habilidades diferentes. Para algunas personas, por ejemplo, yo soy una persona es una persona zurda. Tengo una habilidad distinta, que puedo escribir, patear, subir, coger, tocar la guitarra, algún instrumento con la mano izquierda, cosa que muchos de ustedes quizás no puedan. Ustedes lo hacen con la mano derecha, cosa que yo no puedo. Y eso no me hace diferente, no me hace especial, no me hace distinto a ustedes, sino que simplemente presentamos todos en alguna forma una habilidad distinta. Por ejemplo, no sé, por decirlo así, un concertista, un escritor, esos son habilidades distintas, habilidades especiales, habilidades diferentes. Y por eso no son personas con discapacidad. O sea, vayamos trabajando un poquito, como siempre se decimos, así nos demoremos un poco, digámosle, persona con discapacidad, por decirlo así, porque al final todos tienen un nombre. Yo me llamo Luis, se llama Juan, se llama Juana, se llama Pepe, se llama José, todos tenemos un nombre. O sea, la gran mayoría de las personas, inclusive ahora, se están tratando de cambiar también esa terminología para que puedan ser llamados directamente por su nombre y no porque tenga algún tipo de discapacidad. Cuando hablamos de personas con discapacidad, si nos regimos si en lo que va de la historia, siempre las personas con discapacidad han sido relegadas. Por ejemplo, en la antigua Grecia eran expulsados de las ciudades o eran simplemente asesinados. En Esparta eran llevados al monte Taigeto y desde ahí, desde la cima del monte, eran empujadas para que mueran. Por ejemplo, en Asia eran abandonadas en los desiertos, en los bosques. En la India, por ejemplo, eran ahogadas en el río Ganges. En Egipto también eran abandonados. En el caso por ejemplo, donde ya se trabajó un poquito el tema de tener
una visión sobre la discapacidad también eran los antiguos hebreos, que decían que el tener una discapacidad era una marca del pecado, tanto de los padres como de los abuelos o de por tercera generación. Y se les daba un trato diferencial, en este caso, a unas personas. No se les asesinaba como en las otras culturas, pero sí tenían un trato especial, pero un trato de una persona que no podía valerse por ella misma, ¿no? En este caso, eh, eran vistos como una carga para la familia. En nuestro país se estratifican los tipos de discapacidad. Por ejemplo, justo ahí en el chat decían una persona con discapacidad física con la cual trabajo, física o motora. Pero ojo, la discapacidad física motora no solamente está para personas que puedan movilizarse en silla de ruedas, sino hay personas, por ejemplo, que se utilizan en muletas o que tienen una leve cojera, personas que le falta alguna extremidad superior, por decir de repente una mano, un brazo o los brazos, o simplemente algún dedo, ya es una persona con discapacidad. Y por eso es que se estratifica que la persona con discapacidad física es aquella afectada, es aquella que es afectada por existir alguna alteración en sus funciones corporales o falta de la parte de algún cuerpo que le impida moverse o trasladarse de manera cotidiana. Es decir, una persona con silla de ruedas es complicado que pueda utilizar el transporte público, exceptuando el metropolitano, exceptuando el tren eléctrico, algunos alimentadores del metropolitano que contienen o que usan unas rampas para poder ingresar a estas personas, la gran mayoría de servicio público en el transporte no cuenta con una facilidad para este tipo de personas con discapacidad física que utilicen sillas de ruedas. En cambio, las demás personas, como ejemplo con muletas, con discapacidad, con secuela de polio, sí pueden acceder a estos servicios. La discapacidad sensorial corresponde a las personas que han perdido su capacidad visual o auditiva y a quienes se presentan problemas al momento de comunicarse o utilizar el lenguaje. Es decir, personas que no pueden ver o que no pueden escuchar, tanto de forma total como de forma parcial, o personas que simplemente hayan desarrollado un problema en el lenguaje y no puedan comunicarse. Y lo hacen a través, por ejemplo, para una persona con discapacidad visual, ellos se comunican, en este caso, pueden leer en lenguaje braille, o las personas con discapacidad que no pueden comunicarse con discapacidad auditiva, lo que utilizan son las señas, ¿no? Los lenguajes de señas, que de un tiempo a esta parte, en los últimos 4 o 5 años, se está incrementando el tema de los traductores de lengua de señas, y lo podemos ver ya en algunos noticieros, por ejemplo, Canal 7, Canal 2 en algunos casos, ya están utilizando, en algunos programas también, ya están utilizando el tema de la interpretación de lengua de señas para que las personas con discapacidad auditiva puedan acceder a la información, porque no todas las personas con discapacidad auditiva saben leer los labios. La discapacidad intelectual básicamente se refiere a las personas con síndrome de Down, que son aquellas personas que presentan una serie de limitación en las habilidades diarias que una persona aprende y le sirve para responder a distintas situaciones de la vida. Son personas que son muy buenas para hacer diversos trabajos, pero de repente mentalmente no están desarrolladas como las demás personas que no tienen algún tipo de discapacidad. También tenemos a las personas con discapacidad mental o psíquica, que son aquellas personas que están directamente relacionadas con el comportamiento. Es decir, una persona tiene discapacidad mental o psíquica cuando presenta trastornos del comportamiento, es decir, por ejemplo, que tienen que estar medicados, reciben un tratamiento psicológico y a su vez estas personas toman pastillas para estar tranquilos, para poder interactuar con las demás personas. Son personas, por ejemplo, las personas con el espectro autista, son personas con este tipo de discapacidad que lo vemos haciendo, por ejemplo, gestos repetitivos. De repente ustedes van por la calle o de repente les ha tocado personas que a lo mejor están sentados y están en esta posición, en este movimiento, ¿no? Que sean así. Son personas que pertenecen al espectro autismo.
que son personas que se aíslan de un mundo, se aíslan del mundo, se aíslan de su entorno y tienen su propio mundo interior, con las cuales es de repente, en algunos casos, dependiendo la severidad de la discapacidad, puede ser fácil, entre comillas, interactuar, y a otras personas que es totalmente complicado. Según el Censo Nacional del 2017, un 10.4% de las personas presentan algún tipo de discapacidad permanente, es decir, tienen algún tipo de discapacidad. ¿Por qué les digo discapacidad permanente? Porque hasta hace algunos años se trabajaba una discapacidad o limitación temporal y se emitían documentos referente a estas limitaciones temporales. Por decir así, sufrían algún problema en el trabajo, algún accidente en el trabajo que de repente los limitaba para trabajar, pero con un tema de rehabilitación, de medicación, las personas nuevamente obtenían el 100% de sus destrezas. Por eso es que a ese tiempo se le denominaba persona con discapacidad parcial, o en este caso discapacidad temporal. Pero desde un tiempo a esta parte solamente se plantean personas con discapacidad a las que son limitantes permanentes, es decir, que desde que nacen o desde que sufren esta discapacidad, los va a acompañar a lo largo de su vida. Es decir, en nuestro país tenemos aproximadamente 3 millones de personas con discapacidad. Este dato dista mucho con lo que se realizó en el año 2012 en una ENEDIS, que es una encuesta nacional especializada sobre discapacidad, en la cual se mencionaba que solamente el 5.4% de las personas entrevistadas o censadas tenían algún tipo de discapacidad. Para la OMS, que es la entidad supranacional en temáticas de salud, cada país tiene aproximadamente entre 12 y 13% de su población con discapacidad. Es decir, nosotros con este 10.4 estamos dentro del promedio internacional relacionado al porcentaje de personas con discapacidad por el total de la población. Marco normativo. A ver, en el año 2006, la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, genera un documento. Se elabora lo que es la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y en el año 2007 es suscrita esta convención y entra en vigencia a partir del año 2008. Esta convención es firmada por 185 países participantes en la ONU, de los cuales Perú es uno de los países que primero adoptan toda la normativa vigente en ese tiempo para incorporarlo en la normativa peruana. En el tiempo, en ese caso, en el Perú se aprueba mediante decreto legislativo 29127 del 31 de octubre del 2007, se aprueba por el Congreso el tema de incorporar toda la temática, toda la normativa que se planteaba en la convención a las leyes del Estado peruano. Es decir, hasta antes de la convención, en el Perú existía la ley 27050 desde el año 1998. Esta ley planteaba temas relacionados a discapacidad, pero de una perspectiva médica. Con el ingreso de la convención es que se generan nuevos cambios dentro de esa ley, y es que en el año 2012 se plantea el tema de la ley 29973, que es la Ley General de la Persona con Discapacidad, que se normativa en este caso a partir del 2014. O sea, a partir del 2014, mediante el reglamento de esta ley, empieza ya a tomar más fuerza lo que es la temática de discapacidad. Por ejemplo, ¿qué es lo que se plantea en este caso? Como parte de la ley 29973, en el artículo 2 define lo que es el concepto de una persona con discapacidad. Son aquellas
que tienen una o más deficiencias físicas, sensoriales, mentales o intelectuales de carácter permanente. Remarcamos el tema permanente, que al interactuar con diversas barreras actitudinales y del entorno, es decir, actitudinales, el comportamiento de las demás personas hacia mí, el entorno, es decir, dónde yo vivo, con quién me comunico, dónde me dirijo, dónde necesito ir, todo lo que es la parte social, tiene que ver con el desarrollo de la persona con discapacidad. Es decir, todas estas barreras hacen que estas personas no ejerzan o no puedan verse o puedan verse impedidas de ejercer el ejercicio de sus derechos y de una inclusión plena y efectiva dentro de la sociedad en igualdad de condiciones que las demás. Esta ley no te pide que des preferencia a las personas con discapacidad, sino lo que te pide es que los trates de forma igual, de forma similar. Recuerden los primeros términos, que ya no le digan discapacitado, que ya no le digan minusválido, que ya no le digan tullido, que ya no le digan cojo, que ya no le digan ciego, simplemente que le digan Juan, que le digan Pedro, que le digan Luis, que le digan por su nombre y que se respete sus condiciones para que puedan desarrollarse en igualdad de condiciones que las demás personas. Nosotros como empresa, en este caso, ustedes como empresa, el capítulo 6 es el que ustedes tendrían que revisar, repasar. Si les cae tienen alguna duda, consulten con total confianza, porque está referido a lo que es el trabajo y el empleo. Entre los artículos 45 y 53, los artículos más resonantes se podrían ser estos. El 45 que dice derecho al trabajo. La persona con discapacidad tiene derecho a trabajar en igualdad de condiciones que las demás, en un trabajo libremente elegido o aceptado, con igualdad de oportunidades y de remuneración por trabajo de igual valor. No te dice que le pagues más por hacer menos. No te dice que le pagues más por hacer algo igual. Le dice que le pagues exactamente lo mismo por hacer exactamente lo mismo que una persona sin discapacidad. Lo único que te pide es que le pongas condiciones de trabajo justas, seguras, saludables y sobre todo accesibles. ¿Ok? Si vemos este derecho al trabajo, está muy relacionado al artículo 2, perdón, sobre lo que es, sobre cuál es el concepto de una persona con discapacidad. En el artículo 47 se menciona las medidas de fomento del empleo. El Estado, como ente rector, como encargado de promover el tema laboral a través de sus 3 niveles de gobierno, es decir, pues es nacional, regional y local. Promueve la adopción por parte de los empleadores públicos y privados de buenas prácticas de empleo para las personas con discapacidad y en todo caso genera estrategias de gestión en temática de discapacidad en el lugar de trabajo, como parte integrante de una política nacional encaminada a promover las oportunidades de empleo para las personas con discapacidad. Es decir, el Estado tiene la obligación de gestionar, de dar la orientación de vida para entidades públicas y en este caso entidades privadas para que puedan ser insertadas laboralmente las personas con diversos tipos de discapacidad. ¿Ok? Por ejemplo, por decirlo así, eso va a ir más adelante. Mejor más adelante le doy ejemplo cuando toquemos otro de los artículos. A ver, esto es básicamente para el tema del sector público. Las personas con discapacidad cuentan con una bonificación del 15% sobre el puntaje final obtenido para poder acceder a un puesto laboral. Es decir, si hay 2 personas que se presentan, por ejemplo, al Ministerio de Trabajo para un puesto laboral, ambas personas califican pasan todas las evaluaciones y ambas personas, por ejemplo, llegan con 80%, perdón, con 80 puntos, si alguna de ellas tiene algún tipo de discapacidad, recibe un 15% adicional a ese puntaje, a ese 80%. Así que ese puntaje adicional va a hacer que esta persona se haga acreedora al puesto laboral.
por ser una persona con algún tipo de discapacidad. Aquí vamos, en el artículo 50 se plantea el tema de los ajustes razonables. Esto es lo que yo les iba a dar como ejemplo en el artículo anterior. Vamos a ver el tema de los ajustes razonables. Las personas con discapacidad tienen derecho a ajustes razonables en el lugar de trabajo. Estas medidas comprenden la adaptación de las herramientas de trabajo, maquinarias, entorno, introducción de ajustes a la organización, en los horarios, en las funciones de las necesidades por el tipo de discapacidad que tengan. Ahí va el ejemplo que decía. Por ejemplo, a una persona con discapacidad física que se traslada en silla de ruedas, es decir, tiene que tener un espacio para que pueda trasladarse en todo el ambiente laboral sin ningún tipo de molestia o incomodidad. Similar ocurre en los baños. Los baños tendrían que ser de repente adaptados. No te digo que tienes que hacer baños nuevos, sino simplemente que adaptar a las necesidades de la persona con discapacidad. Una persona está trabajando, por ejemplo, una persona con discapacidad auditiva. Si trabaja en una empresa en la cual de repente hay una sirena que te avisa o un pito que te avisa que hay un tema de peligro, esta persona no va a poder escuchar. Así que, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Se tendría que cambiarnos, sino se tendría que implementar un tema de señales por luces, en las cuales la persona con discapacidad auditiva va a ver las luces y va a saber que se trata de algún peligro y va a poder tomar las medidas preventivas para poder evacuar. Todas esas pequeños, como vemos en la imagen, por ejemplo, hay una persona con discapacidad visual. ¿Y cómo ella se ha podido adaptar? Con un piso podotáctil, para que pueda utilizar su bastón guía y pueda seguir por los lugares donde se le indique. Igual, por ejemplo, a una persona con discapacidad física en silla de ruedas, se le adapta de repente el acceso a la oficina o a la empresa. De repente no tiene rampas, se le puede adaptar una rampa. Y ojo que lo que mucho le interesa a las empresas en este caso es todos estos cambios o estos ajustes que yo voy a realizar me van a costar para incorporar a una persona con discapacidad. La SUNAT todos los años saca algunos reajustes tributarios para las adaptaciones que se puedan realizar para que una persona con discapacidad pueda acceder al mercado laboral. Y también, por ejemplo, SUNAT, ¿qué es lo que hace por la contratación de alguna persona con discapacidad? Hay una reducción tributaria del sueldo de esta persona. Hasta hace un par de años era, por ejemplo, el 50% del sueldo de una persona con discapacidad era reducido dentro de los tributos que tenía que plantear la empresa. No sé si ustedes conocen, por ejemplo, Renzo Costa. Renzo Costa es una empresa muy conocida en el mercado a nivel nacional. La señora Marina, ¿qué es lo que hacía? Como ella tenía unas máquinas que hacían demasiada bulla para poder trabajar, ella optó en su momento por contratar a personas con discapacidad auditiva. Las personas con discapacidad auditiva obviamente no escuchan y es obviamente la bulla, no les va a incomodar y no les va a desconcentrar de su trabajo. Y a su vez que contrataba a personas con discapacidad, también tenía una buena reducción en el tema tributario cada vez que hacía sus declaraciones anuales. Así que por ahí también se puede trabajar eso. ¿Cómo lo trabajamos nosotros o cómo se trabaja el tema de la inserción de las personas con discapacidad al mercado laboral? Se trabajan de dos formas. Si hay alguna pregunta, con total confianza, porque yo estoy viendo el monitor, no tengo acceso de repente al chat, así que si hay alguna pregunta, por favor, con total confianza, alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta o de repente alguna experiencia que ustedes hayan tenido, nos la hacen saber con total confianza y tranquilidad. A ver, ¿cómo se trabaja el tema de la inserción e inclusión laboral de las personas con discapacidad? A través del emprendimiento y a través de la empleabilidad. Por ejemplo, en el caso de un emprendimiento, lo que se hace es, se identifica a una persona que tenga algún tipo de negocio o que realice algún negocio de la manera más
fácil o más simple que pueda tener. Esta persona recibe una capacitación para mejorar su producto o permitirle la elaboración o el mejoramiento del plan de negocios que esta persona pueda tener. O sea, se crea o se va creando, se va promoviendo el tema de los emprendimientos de las micro y pequeñas empresas. A su vez, se conforma el negocio, ¿no? Se ayuda a la persona, se le orienta para que mejore el tema de los negocios. Al elaborar un plan de negocio, al mejorar su plan de negocio, muchas personas son partícipes de los microcréditos o, en todo caso, nosotros como Acción contra el Hambre, por ejemplo, en el tema de los emprendimientos, damos acceso a un capital semilla, en la cual ayudamos a estas personas a implementar y a mejorar la productividad que puedan tener para verse en mejores condiciones y en mejor competitividad con personas que realicen exactamente lo mismo y que no tengan, por ejemplo, algún tipo de discapacidad. Este acceso al capital semilla nos permite que el negocio se implemente y a su vez nosotros hacemos un seguimiento, es decir, nosotros hacemos un acompañamiento de ver cómo le va, qué es lo que está yendo, qué falencias tiene, qué podemos mejorar, cómo se puede trabajar. En el caso de una persona con discapacidad, ¿por qué nosotros sugerimos que se vaya por un emprendimiento? Porque por el tipo de discapacidad, de repente no puede ser incorporada al mercado laboral. Por decir, no puede ser promovida a una empresa formal, por ejemplo. Por decirlo así, me ha tocado, cuando trabajo con personas con discapacidad, personas que ya son mayores o que su discapacidad no le permite trabajar en un ambiente cerrado, por decirlo así, o no le permite trabajar rodeada de compañeros o de otras personas por temores. Lo que se hace es promover que esta persona sea la cara visible del emprendimiento y sea la familia sea la familia, el entorno directamente, los que apoyen este emprendimiento y los que apoyen a este negocio. Y así damos el trabajo tanto a los familiares como empoderamos a la persona con discapacidad. La otra forma es a través de la empleabilidad, que es lo que ya nosotros lo trabajamos directamente con las empresas. Por ejemplo, identificamos a las personas con discapacidad, identificamos también a las empresas que que nos solicitan de repente algún tipo de puesto que están vigente o que les gustaría incorporar, brindamos algún tipo de capacitación en ese puesto o sobre habilidades blandas para mejorar lo que es la empleabilidad de las personas y hacemos el match con la empresa y hacemos la intermediación. Y a su vez hacemos la inserción laboral y también hacemos un seguimiento para ver cómo les va, cómo se adaptan, que si es que alguna persona renuncia, cuál fue el motivo de la renuncia, por qué renunció. Y obviamente tenemos las dos versiones, tanto de la persona con discapacidad como de la parte del empresariado para ver cuál fue el motivo del abandono laboral, ¿no? Por ejemplo, teniendo ya un poco de experiencia en lo que es la temática de discapacidad. Estos son los puestos más solicitados por las empresas para que sea cubierto por una persona con discapacidad. Auxiliar o técnico en bóveda o almacén. Por ejemplo, alguna persona con discapacidad auditiva, como les mencionaba. El hecho de que tengas algún tipo de discapacidad no significa que tengas toda la discapacidad. Anteriormente se planteaba que para que una persona sea considerada con discapacidad, debería tener del 33% a más el menoscabo de la discapacidad. Es decir, una persona tendría que no caminar o utilizar silla de ruedas o de repente no tener un brazo. Eso era anteriormente hasta que las modificaciones en la ley se desestimó, se tachó ese menoscabo y ahora de repente alguna persona que no tenga, no sé, 2 o 3 dedos de una mano ya es considerada persona con discapacidad.
o de repente que haya tenido algún accidente y tenga inmovilizado el brazo, ya es considerado persona con discapacidad. Personas de repente que tienen baja visión, no es que no vean, sino que ven, pero que, por ejemplo, cuando están frente a una computadora, necesitan agrandar el texto, necesitan poner las letras más grandes, ya es considerado una persona con discapacidad, pero puede hacer cualquier trabajo que cualquiera de nosotros. Operarios de producción, como les mencionaba hace un ratito el caso de Renzo Costa. Operarios de producción, cuando hay mucha bulla, optan por tener o solicitar a personas con discapacidad auditiva o baja audición, porque no se van a desconcentrar, van a tener más cuidado, o en algunos casos, por ejemplo, los auxiliares de limpieza también, personas con de repente discapacidad física o alguna pequeña secuela de polio, alguna cojera, pueden accederse. Como decía por ahí alguna señorita, nosotros que habían trabajado con digitadores o con call center, también muchas empresas solicitan el tema de personas con discapacidad. A raíz de la pandemia, ha ayudado mucho, de todo lo negativo, hay que rescatar algo positivo. La pandemia, ¿qué ha permitido? Ha permitido demostrar que el trabajo remoto es factible. Y muchas de las personas, en este caso ahora que nos están solicitando, de las empresas que solicitan, nos solicitan para call center para hacer trabajos remotos. Le instalan el software o algo por ahí. A ver, buenas tardes, se cuenta con estadística de demanda de profesionales en educación superior con discapacidad. Perfecto, sí. No tengo el dato, no tengo el dato exacto, pero a ver, a lo que yo voy. Estos son los puestos más solicitados. El tema de profesionales también solicitan, pero es en menor proporción. Es decir, se solicitan 1, quizás 2, quizás 3, pero, por ejemplo, en el caso de que alguna institución quiera hacer algún tipo de capacitación, no le sale, no le sale a cuenta capacitar a una persona o a 2 personas, sino capacitar, en este caso, a un aula completa. Por ejemplo, en Acción contra el Hambre nosotros trabajamos grupos de 25 personas. Por eso es que, por ejemplo, un grupo de teleoperadores, podemos conseguir un grupo de teleoperadores que las empresas nos piden, oye Luis, ¿sabes qué? Necesito 75, necesito 80, necesito 100 personas teleoperadores. Podemos capacitar un grupo y sobre ellas pasan los procesos de selección. En cambio, un profesional, nosotros lo que hacemos es, hacemos el nexo, hacemos una capacitación personalizada y de ahí hacemos el proceso de intermediación. Pero no se puede armar un aula para simplemente a una persona. Si de repente ustedes pueden ver todos estos puestos, ojo, estamos hablando de los más solicitados, pero no significa de que no se puedan adaptar otros puestos a la persona con discapacidad. O en este caso, no se puede a la persona con discapacidad adaptar el puesto. Porque lo que buscamos es de que estas personas se desarrollen en un ambiente como cualquier otra. Solo lo que se pide es que se le den las condiciones necesarias para que puedan realizar su trabajo en la forma más eficiente y demostrar que son tan, tan profesionales o demuestran tanto trabajo como las personas que no tenemos algún tipo de discapacidad. Por ejemplo, seguimos, digitadores, cajeros, recepción. Por ejemplo, estos 3 puestos muy bien lo pueden realizar una persona con discapacidad física, con secuela de polio o en silla de ruedas, porque su trabajo es estar sentado, no necesita estar moviéndose para otros lugares, igual que, por ejemplo, un verificador de documentos, un teleoperador. Un asesor comercial, por ejemplo, puede ser puede ser por teléfono, también puede realizar una persona con discapacidad física. Si fuese un asesor comercial, un auxiliar de oficina, un reponedor, puede realizar una persona con, no lo puede realizar una persona con discapacidad física en silla de ruedas, pero sí de repente alguna que tenga alguna pequeña secuela de polio o alguna discapacidad auditiva, alguna discapacidad de baja visión o visión parcial. O sea, siempre lo que buscamos es de que
se aperturen mayores plazas para que las personas con discapacidad puedan desarrollarse en el mercado laboral. Vamos a ver algo. Con la ley 27050 se creó el CONADIS. El CONADIS actualmente maneja un programa. En el año 2012 lanzó el programa Soy Capaz. Este programa pasó por un tema de discapacidad, debió ser absorbido por el Ministerio de Trabajo, pero por un desconocimiento de profesionales del ministerio, CONADIS ha vuelto con el programa con el nuevo nombre de Inclúyeme, Soy Capaz. CONADIS es el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad y es el ente rector en la temática de discapacidad. Es una entidad adscrita al MINT que trabaja y hace incidencia en todos los sectores para incluir la temática de discapacidad. Por ejemplo, con el Ministerio de Vivienda trabajó la norma técnica A120, la cual permite y orienta en que todas las construcciones tengan un diseño accesible para las personas con discapacidad física, para todo tipo de discapacidad. En el tema de la discapacidad física, por ejemplo, con rampas, con puertas más anchas, con accesibilidad en los baños, para personas con discapacidad auditiva, por ejemplo, mayor iluminación, para personas con discapacidad visual, por ejemplo, el piso podotáctil, en los ascensores. Ustedes, no sé si se han dado cuenta, ahora en los ascensores hay unos puntitos en cada uno de las teclas con los números. Eso es el sistema Braille que utilizan las personas con discapacidad auditiva para saber los números, las letras, las palabras, para saber en qué piso están, qué botón machucar para saber a qué piso van, etc. O sea, CONADIS tiene la misión de hacer un barrido en todas las entidades del sector público para mejorar las políticas públicas a favor de las personas con discapacidad. Y a su vez, CONADIS y Servir están a cargo del cumplimiento de la cuota laboral. Hay mediante la ley 29973 se planteó que toda entidad pública se requiere un 5% de personas laborando en planilla que tengan algún tipo de discapacidad. Y para el sector privado, para las empresas privadas, es de obligación el cumplimiento con un 3% del total de su personal, trabajando igual que tenga algún tipo de discapacidad. En el caso del sector privado, quien hace esa inspección, esa fiscalización, es SUNAFIL. Y para el caso del sector público, lo hace Servir junto con CONADIS. Y están en la obligación de todos los años presentarles las planillas de personas con discapacidad que se encuentren laborando en los sectores públicos y privados, porque dependiendo de eso, van haciendo la normativa, mejorando la normativa, cambiando la normativa, para que puedan ser incorporadas la mayor cantidad de población. Es por eso de que les comentaba en un inicio, de que se planteaba en la ley que para que puedan ser considerados con discapacidad, una persona tendría que tener el 33% o más del menoscabo. Y en las reuniones que se vinieron, reuniones de trabajo, tanto del sector público y privado, es que se planteó de que este menoscabo sea eliminado. Y por eso es que es importante de que siempre se trabajen estas políticas de inclusión. En el caso del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, también ahí trabajan la empleabilidad a través del Centro de Empleo, de Trabaja Perú y del Programa Nacional para la Empleabilidad. Son programas que anteriormente, por ejemplo, el PNE o el Programa Nacional para la Empleabilidad es lo que anteriormente era Jóvenes Productivos y anteriormente a ello Jóvenes a la Obra, que también generan capacitaciones de personas con discapacidad y para que sean incorporadas al mercado laboral. En el tema de los emprendimientos, el Ministerio de la Producción genera espacios para que las personas con discapacidad
discapacidad que generan algún tipo de emprendimiento puedan acceder a un mercado, a un capital semilla, a ferias laborales, etcétera, etcétera, etcétera. En el caso ya más, no tan macro, sino de repente un poco más aterrizándolos, son las OREDIs y las OMAPETs las que en la actualidad cuentan con bolsas laborales de personas con discapacidad. Si bien es cierto, las OREDIs y las OMAPETs tienen como función principal la de fiscalizar que se cumplan actividades y políticas a favor de las personas con discapacidad, no están dentro de sus funciones el que tengan bolsas laborales de personas con discapacidad. Eso le compete a la gerencia de economía o como quieran llamarlo, que se encarga de promover el tema del empleo para todo tipo de personas. Pero por un tema de desconocimiento de la temática, es que las ORIS y las OMAPETs están absorbiendo esa labor. Que la labor que se busca es que los centros de empleo de cada municipalidad incrementen su conocimiento de la temática de discapacidad para que incorporen el tema de las bolsas de empleo. Otra entidad también encargada de trabajar la temática son diversas organizaciones, ONGs, asociaciones en temas de empleabilidad y emprendimiento, y obviamente las empresas mediante las áreas de selección y de recursos humanos. O sea, son aliados que no estamos peleados, si por decirlo así con un término, sino que deberíamos trabajar en conjunto para mejorar las condiciones de las personas con discapacidad. Les quiero enseñarles un videito. ¿Está con sonido, Luis? Sí. Porque no escuchamos. De repente si vuelves a proyectar, pero con sonido. A ver. ¿Ahora? No se escucha. ¿Se escucha? No, de repente dejas de compartir desde el Zoom y vuelves a compartir con la opción de sonido. A ver. De repente es agregar sonido, Luis, agregando sonido. Tienes que agregar sonido cuando compartes video. Qué raro, me sale que sí, que todo está bien. Tendrías que volver a dejar de compartir. Ok. Ajá. Dejar de compartir pantalla. Uh-huh. Puedes dejar de compartir tu pantalla y volver a compartir. Sí. Ajá, ya. A ver. Super. Y ahora, comparte la pantalla y hay una opción de compartir con sonido. En la parte, cuando te sale la pantallita, en la esquina inferior izquierda. Y a ver las cuentas. A ver. ¿Ahora sí? ¿Se escucha? No, ¿Ahora sí se escucha? No se escucha. ¿Eso está como link? Sí, claro, a ver. O de repente me la compartes si gustas yo la puedo proyectar. O si está con subtítulo, de repente ahí mismo también lo podemos ver con los subtítulos nomás. A ver, intentamos de nuevo. Aparecen letras de colores sobre un fondo morado. Sí. Dale la vuelta. En un café librería se observa a dos personas con discapacidad visual. Ella lee un libro en braille y él tiene audífonos. Elin, mira, ¿cuál es el tema que teníamos que leer para la investigación de la U?
Pues fíjate que era un capítulo de Aristóteles. Está en formato accesible o puedes buscarlo en audiolibro en tu teléfono. Ah, genial, gracias. De nada. Él saca su teléfono para buscar. Entra Raúl, persona sin discapacidad, que al verlos hace un gesto de extrañeza mientras camina a la caja. ¿Me da un café, por favor? Ah, un café. La cajera le habla en lengua de señas. No entiendo, es que no la entiendo. Dice que tomes asiento. Dice que tomes asiento, que te van a atender en la mesa. Gracias. ¿Ok? Le indicó una clienta, persona de talla pequeña. Raúl toma asiento y llega una mesera, usuaria de silla de ruedas. Buen día, ¿le entregó nuestro menú? Gracias. Raúl no entiende el formato del menú, se ve desorientado y empieza a sentir ansiedad. La imagen se torna borrosa. No entiendo. ¿Qué está pasando aquí? Perdón, es que no entiendo. ¿Quién será el gerente de aquí? Raúl se levanta y se dirige a la barra. Llega la gerente, persona con síndrome de Down. ¿En qué le puedo ayudar? Perdón, es que no entiendo. Ah, ok, le doy la vuelta. Le da vuelta al menú mostrando que está en braille y texto impreso. Gracias. De nada. Raúl se retira a su mesa. Entra Néstor, persona sin discapacidad. Hola, Gerson, Aileen. Saluda a la cajera en lengua de señas y pide un café. Hola. Un café, por favor. Ella le responde. Gracias. Hola, chica. Toma asiento y se dirige a Raúl. Qué buen lugar es este. ¿No le parece? Es de mis lugares favoritos. Acá entre nos. Debería pedir los alfajores. Son buenísimos. Gracias. La mesera lleva el café. Néstor le agradece y también a la cajera en lengua de señas. Raúl nota el gesto y trata de imitarlo sin que nadie lo note. ¿Sabe qué? Quiero un café y unos alfajores. Gracias. Voltea y agradece a la cajera en lengua de señas. Ella le sonríe. La pantalla se funde a negro. Esta producción ha sido posible gracias al apoyo financiero del Fondo de las Naciones Unidas para los Derechos de las Personas con Discapacidad. A ver, ¿qué pudimos rescatar de este video? ¿Aló, me escuchan? Sí, yo sí te escucho. Ya. Nos pueden escribir por el chat o levantando la Ajá. manito. Bueno, yo por lo pronto vi un negocio inclusivo. Ya. Ok. ¿Alguien más? ¿Cuál fue la actitud de Raúl al ingresar? A ver, ¿qué Al dices ingresar aquí? y ver a los chicos con discapacidad auditiva y visual con un libro. Creo que al inicio no tuvo una buena actitud, ¿no? Ya, muy bien. Al menos yo siento que no, le parecía todo raro, todo nuevo. Ok. ¿Y cómo creen que se sienten las personas con discapacidad al ingresar a un sitio donde no los entiende? Como por ejemplo a Raúl, la chica, la que hacía el café no lo entendía. ¿Cómo se sintió Raúl en ese momento? No sé, se debe haber sentido raro, imagino que un poco ofuscado, ¿no? Extraño, Porque es una ¿cierto? experiencia, claro, una experiencia nueva, una experiencia excluido, dice por aquí también. Ahí es el tema. Se sintió excluido. Y eso es lo que las personas con discapacidad sienten cuando se presentan a un tema laboral, a una empresa, a un negocio, a comer algo. O sea, se sienten excluidos. ¿Y cuál fue la actitud de Gerson, el joven que entró después, el hablador?
Por acá Renzo nos Renzo me dice, dice, ahí está. sí, Renzo me dice como si los roles se invirtieran, nosotros nos sentimos perdidos. Sí, correcto. ¿Y cuál fue la actitud de Gerson al entrar y hablar con Raúl, el hablanchín, el hablador? Yo vi como una actitud súper receptiva, es decir, en realidad como si estuviese tratando a todos por igual, creo que más allá de la discapacidad que pudiese tener cada persona, ¿no? Entonces estaba un ambiente como que más familiarizado, no le era muy diferente. Correcto. Y se acomodó mucho, por ejemplo, yo vi que se acomodó mucho también, ahora yo no sé si él ya hablaba el lenguaje de señas, pero se acomodó mucho también a poder comunicarse bajo ese lenguaje. Ya, ok. Es que, a ver, me río porque les hago unas infidencias. Nosotros manejamos algunas señas, pero no nos damos cuenta. ¿Vieron cómo dijo, por favor? Y puso las manos así, por favor, y su carita triste. Sí. En lengua de señas, así se dice, por favor. Por ejemplo, café, ¿no? Así, la manita al costado de la boca, como tomando agarrando del asa y tomando. Así se pide un café. Por ejemplo, otro ejemplo más. Les digo, a ver, por decirlo así, lo que dijo. Algunos dicen así, algunos hacen así, con la mano en la frente, gracias, y otros lo hacen con la mano en la boca, gracias. O sea, son esos gestos que nosotros, que no manejamos la lengua de señas, tenemos a diario y que no nos damos cuenta y que lo hacemos por inercia, pero en realidad son señas que se utilizan a menudo o a diario en las personas con discapacidad auditiva. Pónganse, si es que tienen el tiempo, no sé, de repente pónganse a ver la conversación de dos personas que ustedes no conozcan o que estén lejos, que ustedes no puedan escuchar, y van a ver que hay personas que son muy gestuales y van a ver el movimiento de las manos de estas personas. Que aunque ustedes no sepan o no escuchen lo que están hablando, muchas veces van a poder entender lo que está queriendo decir por los gestos que ellos hacen. Por ejemplo, hay algunas personas que te dicen gracias, como les decía, así con la mano en la boca y dándole como una especie de saludo. Ese se plantea como un gracias en la lengua de señas peruanas. Ojo, cada país tiene su propia lengua de señas. Así como nosotros tenemos nuestra lengua de señas peruanas, no son las mismas en Argentina, que en Chile, que en Colombia. Hay algunas variantes y algunas variaciones. En nuestro país aún se está implementando el tema de la lengua de señas, porque no para todas las palabras hay una seña similar. Ya les voy a explicar un poquito más adelante. Otro video más que quiero compartir con ustedes. Buenas noches. Ante todo, quiero dar las gracias a Moreno, Carlos y Francisco por esos trabajos tan extraordinarios que habéis hecho. Enhorabuena. Señoras y señores de la Academia, ustedes han distinguido como mejor actor revelación a un actor con discapacidad. Ustedes no saben lo que han hecho. Me vienen a la cabeza 3 palabras: inclusión, diversidad, visibilidad. ¡Qué emoción! Muchísimas gracias. Sin duda, para mí ha sido un verdadero reto interpretar a un personaje como Marín, ya que yo venía del teatro y el cine me ha enamorado. Espero que este idilio siga muchos años más.
Este trabajo representa también a mis 9 compañeros del equipo de los amigos. Compañeros, sin vuestra frescura, vuestra espontaneidad y vuestro talento, esto no hubiera sido posible. Quiero dar las gracias también a Javier Fesser por hacerme crecer como actor y como persona. Quiero dar gracias también al equipo de coaching, porque sin vosotras este trabajo con 10 actores con discapacidad no hubiera salido adelante. Allende López, gracias amiga. Inés Enciso, gracias por tantísimo. Gracias David Marqués por escribir esta historia tan bonita. Gracias producción Pendleton y Morena Films. Muchas gracias también a Universal. Gracias a todo el equipo técnico y artístico de la película, vestuario, arte, sonido, FX. Y muchas gracias a la gente que me apoyó en mis inicios. Gracias Pepe Tabernero, gracias Miguel Cuerdo por tu bondad, tu cariño hacia mí y por todo. Y ahora me voy a León, donde estáis vosotros, mi familia, a mis sobrinos, Michelle, Linda, Noé, Quique y Ángel Pepín, a mis hermanas, Maritere y María, Marijose, gracias por ser la mejor hermana del mundo y por querer y cuidar tanto a nuestros padres. Mami, gracias por darme la vida, gracias por dármelo todo, porque hiciste nacer en mí el amor hacia las artes y porque me enseñaste a ver la vida con los ojos de la inteligencia y del corazón. Te quiero todo. Don José Vidal Conde, mi padre, gracias por haber vivido. Gracias por luchar tanto por mí, porque eres la persona con más ternura del planeta sin pretenderlo y porque con solo una sonrisa cambiabas y cambias el mundo. Queridos padres, a mí sí me gustaría tener un hijo como yo, porque tengo unos padres como vosotros. Muchísimas gracias. Bueno, para los que no lo conocen, él es Jesús Vidal, ganador del premio Goya a Actor Revelación del año 2019 por la película Campeones. Si no han visto esta película, se los recomiendo. Jesús es una persona con discapacidad visual, solamente tiene el 10% de la visión en un ojo, en el otro ojo no ve nada, es totalmente ciego. Pero eso no ha impedido de que Jesús haya estudiado en la Universidad Filología Hispánica y tiene un máster en lo que es periodismo. Ha trabajado en agencia EFE y diversas entidades europeas. Y es una muestra de que si es que a la persona con discapacidad se le da todas las facilidades, ellos pueden hacerlo. Lo único que ellos quieren es la posibilidad. No sé si es que alguien ya ha visto la película anteriormente. A ver, ¿qué nos dicen por aquí? A ver. Yo sinceramente no he visto la película, pero sí he visto como que el discurso. He visto el discurso y ahora ya es como que me has llamado para que de verdad me ponga a investigar y pueda ver la película. Sí.
Es buena en el sentido de que te permite, no voy a hacer el spoiler de contarles, pero sí, nosotros nos vamos a representar de repente en una de las personas de esa película. O sea que se la recomiendo. O sea, Qué y así como Jesús, hay un montón de ejemplos de superación de las personas con discapacidad, con todo tipo de discapacidad, con síndrome de Down, con discapacidad mental, discapacidad visual, discapacidad auditiva, discapacidad física. Por ejemplo, el presidente ecuatoriano, el expresidente ecuatoriano era una persona con discapacidad física, utilizaba silla de ruedas. E igual, y gracias a que llegó a la presidencia, tuvieron que cambiar modificar muchos temas en lo concerniente a la accesibilidad en Ecuador. Y eso les ha ayudado a impulsar esa temática. Y así como Jesús en este caso, en España, los datos estadísticos es de que había muy poca aceptación o muy poco trabajo, tanto a nivel gubernamental como a nivel social, de la temática de discapacidad. Pero con esta película, como dice una de las, como decían en una entrevista que vi, una de las personas del gobierno, es que con una película avanzaron lo que ellos no han avanzado en un montón de años. Avanzaron 15 años en visibilizar la temática, porque no aborda solo un tipo de discapacidad, sino aborda varios. Y eso permite de que las personas tengan otra mentalidad. Les cuento una pequeña experiencia personal. Yo desde el 2009 hasta el 2019 he trabajado la temática de discapacidad. Antes de eso, yo veía una persona con discapacidad en la calle, mejor dicho, yo no veía una persona con discapacidad en la calle. O sea, para mí estaban totalmente cerrados, totalmente nublados. Yo no podía ver a una persona, o sea, no es que no podía, sino es que la verdad es que me pongo a remontarme en el tiempo y no me acuerdo haber visibilizado a una persona con discapacidad. Una vez que empiezas a leer, a trabajar y a empaparte en la temática, misteriosamente tu mente cambia, tu mente se apertura, empiezas a ver a la sociedad distinta, empiezas a ver a tus vecinos, a tus amigos de una forma distinta. O sea, ya no es el de que, no es el, como decía, ya no es el cojito, ya no es el cieguito, ahora es una persona. O sea, ya hay que darle la oportunidad de mejorar. Se le pide eso solamente. O sea, no sé, de repente algún comentario, alguna idea, alguna pregunta, con total confianza. Dale, Luis. Mientras esperamos las preguntas aquí de los asistentes, me lleva un poco también la reflexión de esto que acabas de comentar, que es importante estar en una sociedad donde todos nos sintamos parte, ¿no? Yo, por ejemplo, o sea, te lo cuento como anécdota porque la otra vez estaba viendo, bueno, un video también, y una de las personas, por ejemplo, con discapacidad física en silla de ruedas, eh, comentaba que siempre como que agradecía a las personas que le ayudasen, por ejemplo, te puedo ayudar en algo, puedo hacer esto por ti, pero es como que la persona sentía, pero yo siento que yo sí puedo, o sea, agradezco como que las personas que tengan ese gesto, pero a veces como que se sentía cohibida o pensaba que las personas la veían con cierto grado, bueno, digámoslo así, como que de pena por la situación por la que atraviesan, ¿no? Entonces, ¿qué recomendaciones quizás tú podrías dar como para también poder integrar desde el lenguaje también a las personas con discapacidad? Ya, vamos por ahí. Es que eso va desgraciadamente, eso está muy arraigado dentro de nuestra sociedad. Como les decía, la convención salió en el año 2008. Hasta antes de eso,
nuestros padres, nosotros mismos, yo que ya tengo más de 40 años, teníamos una visión asistencialista hacia las personas que no podían hacer algo, o que no es que no podían, que nosotros pensábamos que no podían. Ojo, eso es muy distinto. Porque, por ejemplo, es más, lo que es la temática de discapacidad ha cambiado tanto en lo que se conoce como los modelos de discapacidad. Anteriormente era un modelo de presidencia, es decir, el pobrecito, como tú dices, el que él no puede, el que tengo que crear albergues para personas con discapacidad, el que tengo que darle una limosna, el que tengo que, no sé, ser benevolente, tratarlo bonito, o sea, tratarlo distinto. O sea, antes había esa visión. Después pasó a un modelo médico rehabilitador, en el cual las personas eran vistas netamente como números para estadística y básicamente términos médicos, los cuales básicamente buscaban rehabilitar. Y si no se puede rehabilitar, bueno, ya era apartado o segregado de la sociedad. Actualmente tenemos un modelo distinto, que es un modelo social de derechos, en el cual se busca que las personas sean partícipes, sean incluidas en la sociedad y que se respeten los derechos como para cualquier otra persona. O sea, las leyes que se dictan, en este caso, para las personas con discapacidad, lo que buscan es solicitar la igualdad, la equidad dentro de una sociedad justa, dentro de una sociedad igualitaria. Como tú dices, y no solo para la discapacidad física, o sea, de repente no ayudarlo por ayudarlo, sino de repente preguntarle si es que necesita que lo ayude, porque muchas personas con discapacidad son autosuficientes, sea el tipo de discapacidad que sea. Por ejemplo, en el video de la cafetería vemos una persona de talla baja. O sea, de repente, si hay algo que no alcanza, no está a su altura, de repente nosotros vamos y se le alcanzamos. No, preguntémosle, porque ellos son autosuficientes, tienen sus medios de cómo llegar a acceder, a jalar o a coger las cosas que no están, entre comillas, a la altura de sus manos, por decirlo así. Lo mismo sucede con las personas en silla de ruedas. O sea, cualquier tipo de discapacidad que nosotros creamos que estas personas necesitan ayuda, no lo ayudemos por ayudar, sino siempre preguntémosle, porque hay muchas personas que, para serte sincero, se fastidian por el hecho de que alguien lo pueda ayudar. Y si no les ha pasado, les podría pasar. A mí me ha pasado. Cuando recién empecé a tener conocimiento de la temática, yo por ser amable lo hacía y me decía, no, yo puedo. Yo lo hago. No, déjalo ahí, me decía, déjalo, yo lo voy a hacer. O sea, siempre tengamos presente el respeto a estas personas. No son distintas a nosotros. Son personas como nosotros. Y lo que se busca es que la sociedad sea una sociedad más equitativa y las ayude, entre comillas, a participar dentro de las actividades propias de la sociedad. Un tema, en el tema laboral, yendo directamente, un tema bien álgido que nos ha tocado a las personas que trabajamos e intentamos intermediar a personas con discapacidad o capacitar a personas con discapacidad, es que por el hecho de que ya tienen la discapacidad, muchas se invisibilizan, es decir, se esconden. Ya no buscan trabajo, ya no quieren trabajar, se podría decir, son las cargas de las familias, están escondidas, o inclusive las mismas familias las esconden por temor a la burla. O sea, es un trabajo conjunto que se tiene que hacer, tanto de las entidades públicas, entidades privadas, se tiene que trabajar con la persona y con su entorno más cercano, es decir, la familia más directa con la cual vive. Y en el tema ya directamente laboral, las empresas también se tienen que trabajar con el entorno de esa persona. Si es una persona que va a entrar a trabajar a cierto puesto, trabajar con los compañeros de trabajo, brindarles charlas de sensibilización, capacitaciones, talleres, para que cuando ingrese la persona sea vista como una persona igual, no como un extraño
o como como un monstruo o como algo distinto, ¿no? Como un anormal, como dicen muchas personas. O sea, siempre hay que tener cuidado y hay que trabajar no solo con la persona y su entorno, sino también con el entorno laboral. ¿Preguntas por ahí? Es bueno todo lo que has comentado, Luis. Nos ayuda también a hacer una reflexión de cómo nosotros nos comunicamos y cómo nos dirigimos a las diferentes personas, ¿no? Siempre es bueno ponerse los zapatos del otro. Bueno, a mí me llega una pregunta directa acerca de cómo, por ejemplo, desde el lado de la microempresa, considerando también las limitaciones de las microempresas para la inclusión, la integración de las personas con discapacidad, ¿qué prácticas sugieres implementar para este público que tiene algunas condiciones de discapacidad física u otros? A ver, Por lo menos algunos lineamientos iniciales en el caso de las microempresas, porque en el caso de las entiendo por la pregunta que en el caso de las grandes empresas o medianas empresas es un poco, a ver, no sé si decirlo más fácil, entre comillas, poder implementar algunas acciones como políticas o incluso la infraestructura misma, ¿no? Se me ocurre. Ya. En el caso de las microempresas, que sí buscan, por ejemplo, la integración, ¿qué lineamiento les podrías dar iniciales para que empiecen por este camino? Perfecto. A ver, para las microempresas, les digo, respiren un poquito. No se apuren, porque hay un detalle en la ley que para la inclusión de las personas con discapacidad se debe dar para empresas de 50 trabajadores a más. O sea, ahí es la obligatoriedad del cumplimiento del 3%. Para empresas que tienen menos de 50 trabajadores no es obligatorio, pero eso no significa de que no lo pueden hacer. Lo pueden hacer sí. Y uno de los temas más resaltantes, se podría decir, para esa incorporación es el tema de la accesibilidad. O sea, la accesibilidad es fundamental para que puedan las personas con discapacidad insertarse al mercado laboral. Sea pequeña, grande, micro, sea la empresa que sea. Porque dependiendo la accesibilidad es que la persona va a poder desarrollar toda su potencialidad dentro de la empresa o dentro de la entidad en este caso. De repente, no sé, como te decía, si es una persona en silla de ruedas y la mesa está a una altura que se le hace incómodo o no es fácil o tiene que estar de repente estirándose para poder trabajar, se puede adaptar una mesa un poco más pequeña, más baja. O sea, hay muchas formas de que se le puedan dar las facilidades para que puedan adaptarse. Como les decía, en los baños hay baños no especiales, sino que están ya adaptados con barandas en los costados para que una persona y así de ruedas pueda utilizar, no necesite que alguien lo ayude a utilizar el inodoro, sino ellos mismos puedan hacer ese movimiento ese traslado para el tema de utilizar los servicios higiénicos. Y así toda la accesibilidad, mientras más accesibilidad hay en una sociedad o en una empresa en este caso, va a permitir de que las personas sean más autosuficientes, puedan trabajar y desenvolverse con mejores condiciones. Y obviamente, antes que vaya también, y obviamente también el tema del entorno, hablar y capacitar al entorno, a los compañeros, para que la persona se sienta cómoda dentro del puesto laboral. Y esto viene sobre todo porque esto debería formar parte de la cultura organizacional, para que todas las personas creamos y podamos poner sobre la práctica estas acciones concretas de integración. Bueno, Luis, en realidad yo te agradezco muchísimo por tu exposición. Agradezco también a Ramiro, con quienes hemos estado realizando las coordinaciones internas para poder desarrollar esta actividad y, por qué no, otras actividades más adelante. A las empresas que se han conectado el día de hoy, que se siguen sumando a diferentes actividades de capacitación, sensibilización a esta jornada que tenemos. Bueno, en realidad ya estamos llegando casi a su fin, ¿cierto? Entonces,
Sí me gustaría de repente que ustedes nos puedan comentar algunas palabras finales, recomendaciones en torno a esta temática tan interesante que hemos conversado el día de hoy. Adelante, Luis o Ramiro, no sé quién. Sí, mira, les hago un comentario. Cuando empezó a salir lo que es el tema de la inserción laboral de las personas con discapacidad, siempre tuvimos los peros de las empresas, ¿no? Y el primer pero fue, como les decía, oye, pero 33% no le va a permitir hacer nada. Ok, se sacó ese menoscabo, perfecto, ya no está. Y después, oye, pero ¿en qué puestos los voy a poner? Oye, pero ¿qué van a hacer? Oye, pero ¿cómo lo van a hacer? Y en mi caso, la chamba que yo tenía y la de mis compañeros era, nos íbamos y nos sentábamos con las áreas de recursos humanos de las empresas y analizábamos puesto por, o sea, básicamente los puestos donde tenían mayor rotación de personal, porque es donde más van a necesitar personal. Y empezábamos a revisar los puestos, dónde iban a trabajar, cómo lo iban a hacer, y ahí empezamos a hacer algunas recomendaciones. Mira, se puede hacer esto. Por ejemplo, el listado que está en la presentación de los 21 puestos más solicitados, no son 21, son muchos más, pero esos son los que más circulación de personal necesitan. Y sobre esos puestos se ha trabajado y se ha hecho recomendaciones a las empresas para que lo puedan adaptar y puedan ser insertadas laboralmente. Obviamente, esos puestos, esas adaptaciones, esas recomendaciones pasan por el tema de los filtros internos que tienen las empresas en temas de seguridad, de la seguridad y salud en el trabajo, porque lo que buscamos es de que las personas sean incorporadas laboralmente, pero que también tengan seguridad, no vayan a recibir algún accidente, algo que les pueda perjudicar a largo plazo, ¿no? O sea, todas esas propuestas que nosotros hacíamos pasaban en todas las áreas de la empresa hasta dar el visto bueno y reuniones aquí, reuniones allá, siempre había esos tejes y manejes que se acostumbra para que se opte por alguna persona que pueda acceder al mercado laboral. Súper interesante lo que comentas, Luis. Bueno, entonces sigamos apostando por este camino de la integración, ¿no? Tomando en consideración también las variables que existen en el mercado, ¿no? O sea, las brechas que buscamos cubrir, qué puestos laborales podemos ofrecer. Yo te comento también y a todas las empresas que están aquí, que en el marco de empresas integradoras, si bien hay unos criterios de calificación para que puedan acceder al reconocimiento, yo los invito también a postular en este proceso, porque en el camino, si bien de repente no se están adecuando algunas prácticas o están en su proyección hacerlo como parte del proceso, tenemos a una asesora que se va a encargar también, aparte de dar la evaluación, darles la retroalimentación de cómo seguir implementando o cómo seguir potenciando una buena práctica laboral en su respectiva organización. Entonces, los invito a que puedan revisar estas bases de postulación, que puedan adaptar estos procesos, tomando recomendación aquí los grandes consejos que nos ha dado Luis y otros profesionales a lo largo de las sesiones de capacitación. Bueno, por mi lado sería eso. Ramiro, tus palabras finales para todo el público aquí asistente. Sí, gracias, Ana. Solamente algunas cifras, ¿no? Para redondear lo que dijo Luis con una buena exposición. Más de 100 millones de personas en el mundo sufren algún tipo de discapacidad, ¿no? Más del 5% de la población total del Perú, y de igual forma, tiene algún tipo de discapacidad. Y no se olviden que desde Acción contra el Hambre también tenemos programas de empleabilidad, ¿no? También para personas con discapacidad, y que también el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo tiene un servicio, ¿no?, de intermediación laboral para personas con discapacidad. Bueno, agradecer a todos los presentes por el día de hoy, a ti, Ana, esas integradoras que hacen posible este esfuerzo, y también saludar a mi colega Luis Enrique. Buenas tardes. Listo, muchas gracias Luis, muchas gracias Ramiro. Un puntito antes de que termine, ya hay un detalle. No es el hecho de que ahora no tengamos alguna discapacidad no significa de que en algún momento no la podamos tener.
hay personas que por algún accidente o por algún inconveniente sufren algún tipo de discapacidad. Pero hay personas de que por la edad también empiezan a sufrir la discapacidad. Así que no digamos, yo no tengo, no voy a tener. Nadie está libre de nada. Eso es todo. Gracias. Esto es verdad. Bueno, entonces vamos a tomar conciencia de este proceso y bueno, apuntemos a que sea un camino arduo, pero un camino que puede dar muy buenos resultados también si todos nos subimos a este carrito, a este barco. Bueno, Luis, Ramiro, un gusto, muchas gracias. Esta sesión está siendo grabada, va a ser subida a la plataforma de empresas integradoras conjuntamente con el material. Los seguimos invitando a las siguientes sesiones que estamos brindando. La próxima semana tenemos el jueves con Emprender UP, la inclusión laboral de adultos mayores. Y posteriormente, a finales del mes, tenemos la inclusión laboral de la comunidad LGTBI. Entonces, los invitamos a seguir sumando. Igual como les comento, estamos en todo un proceso de capacitación, sensibilización, también sobre la parte ya luego técnica de postulación. Les vamos a estar enviando las respectivas invitaciones. Y para aquellas empresas que están interesadas en postular a este reconocimiento, ya hemos abierto el formulario de declaración de interés que va hasta el mes de abril y lo pueden encontrar en nuestra página web de empresasintegradoras.p. Entonces, eso sería por mi parte. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos hasta una siguiente oportunidad. Muchas gracias. Gracias y buenas tardes con todos y todas.